Jai Prabhuji. Hola a todos y sean muy bienvenidos a nuestro curso donde estamos explorando el libro de Prabhuji, Kundalini Yoga, El Poder Está en Ti. Este es el libro, para los que no lo han visto. Mi nombre es Radha Devi y yo soy discípula monástica de la Orden Ramakrishnananda. Estamos aquí en el Instituto de Yoga Reto Progresivo, donde junto a mis hermanos y hermanas espirituales exploramos diferentes escritos, diferentes libros, diferentes videoconferencias de nuestro maestro Prabhuji. Y como acabo de mencionar, en nuestro caso estamos explorando el libro Kundalini Yoga, El Poder Está en Ti. Esta es nuestra segunda clase de la serie de clases que estamos haciendo sobre los chakras. Este es el quinto chakra, que es el Vishuddha. Nosotros tuvimos ya nuestra primera clase. Como siempre recomiendo que vayan a ver las clases anteriores. Les va a proveer, les va a brindar mucho contexto y va a enriquecer todo lo que puedan aprender en cada clase en particular. En la clase pasada nosotros empezamos a familiarizarnos con este hermoso centro. Vimos que es el primero en esa serie de centros más sutiles. El Anahata, que fue el anterior que vimos, va a servir esa función de puente entre los que son más burdos, ¿verdad? El Muladhara, el Swadhisthana y el Manipura. Luego viene el Anahata, que va a ser un puente. Y luego vienen los tres superiores o más sutiles. El primero de estos es el Vishuddha, que es el que estamos conociendo en la actualidad. Y luego tenemos entonces el Aña y el Sahasrara. Entonces vimos que este centro está íntimamente conectado con la comunicación. Y por esa razón entonces nosotros nos concentramos en algo que es sumamente necesario para la comunicación, que es escuchar, y también indagamos sobre la receptividad. Tomamos un párrafo que encontramos en el libro donde se expresa esa íntima conexión que existe con la comunicación. Aprendimos que para que la comunicación pueda tener, como quien dice, éxito, se necesitan 4 requerimientos, y conocimos que se necesita del emisor, esa persona o quien emite el mensaje. Luego tenemos un receptor, la persona que recibe ese mensaje o el que recibe. Luego tenemos el canal por donde pasa el mensaje y el mensaje en sí, la información que se quiere transmitir. Y vimos que si solamente uno de estos no funciona, entonces la comunicación, como quien dice, no va a tener éxito, no va a poder realizarse una comunicación. Y entendimos cómo usualmente nosotros tenemos 2 papeles, ¿verdad? Tenemos el papel del emisor y el papel del receptor. Y entendimos cómo usualmente en la mayoría de nuestras comunicaciones, de la mayoría de nuestras conversaciones a diario, nosotros preferimos o estamos más en el papel del emisor. Es muy difícil para nosotros ubicarnos en esa cualidad de escuchar, que podríamos también unirla a esa capacidad de recibir, esa capacidad de receptividad. Entonces vimos cuál es la importancia de la receptividad en nuestro sendero del Kundalini Yoga, ahora que estamos en este quinto centro. Y algo que a mí también me pareció sumamente interesante en nuestra clase anterior fue ese cuento de la taza vacía que exploramos y entendimos cuál es el precio que pagamos cuando no podemos soltar ciertos apegos, porque es necesario en ciertos momentos estar vacíos y hacer espacio para poder realmente recibir algo. ¿Qué pasa cuando nos mantenemos solamente acumulando y no tenemos espacio para recibir algo más? Y todo eso que tenemos que cultivar para poder realmente estar receptivos, para poder cultivar esa relación de maestro-discípulo que es tan importante, esencial en este sendero, como siempre comentamos, que se necesita de un maestro, un maestro realizado, una persona iluminada para transitar este sendero que es muy sofisticado,
ya hemos hablado de cuál es el peligro de transitarlo sin la guía adecuada. Entonces lo que me gustaría que hiciéramos primero que todo es ahondar un poco más en ese proceso, si podríamos llamarle así, de escuchar. ¿Qué es lo que significa realmente? Nosotros tenemos oír y tenemos escuchar. Y quería que a partir de algo que encontramos en el libro Ishavasya Upanishad, comentado por Prabhuji, en uno de los mantras se explica muy claramente esta diferencia. Quería que juntos lo leyéramos y a partir de ahí entonces continuáramos ahondando y profundizando en todo lo que se necesita para que la verdadera comunicación suceda. Y algo que me gustaría mencionar antes de leerles es el hecho de que nosotros estamos hablando de comunicación. Y lo que realmente estamos haciendo es cultivando esa apertura para que la comunión pueda suceder. Porque recuerden que hemos hablado en el pasado que cuando hablamos de ese fenómeno de maestro-discípulo, porque ya aprendimos por qué no le llamamos tanto relación, entonces ahí no estamos hablando de una mera comunicación entre dos mentes, entre dos intelectos, sino que hablamos más de una comunión. Hay una sintonía en esa dimensión que muchas veces mencionamos que es del corazón. Vimos el Anahata Chakra, hablamos de saltar a la dimensión del corazón y mucho cuidado que no estamos hablando de algo de sentimiento, sino de ese espacio donde nos unimos con el universo. Recuerdan que hablamos cuando tuvimos nuestras clases del Anahata, ese poder que tiene el Anahata Chakra de sintonizarse con el universo. Y de esa dimensión es la que estamos hablando actualmente y de la cual usualmente nos referimos cuando hablamos del corazón. No de sentimientos que son temporales, sino de algo que permanece, de algo que siempre se encuentra como en el trasfondo de nuestras acciones. Entonces, repito que esta comunicación de la que nos estamos hablando actualmente es como quien dice un paso para poder establecer esa apertura y todo lo necesario para que la comunión suceda. Ahora sí, entonces, vamos a ver, estamos en el mantra número 10 y el mantra número 10 dice: he escuchado de los sabios que se obtienen resultados diferentes del cultivo del conocimiento y del cultivo de la ignorancia. Entonces, la primera parte que se explora en el comentario, Prabhuji empieza explorando la parte que dice: he escuchado de los sabios que, simplemente esa parte, y esa es la que nosotros nos vamos a concentrar también. Como siempre les recomiendo, los invito a ver el mantra completo, el libro completo. Este es el libro, para quien no lo ha visto. Si les interesa más también ese tema, están invitados a verlo. Entonces, es un poco largo, pero creo que nos va a brindar mucho para lo que ya estudiamos con relación a escuchar, a Shravana y a la receptividad. Y entonces a partir de ahí continuaremos explorando más sobre cuáles son esos obstáculos que no nos permiten poder establecer esa receptividad, lo que es necesario para alcanzar esa comunión que acabamos de mencionar. Entonces nos dice: la palabra sánscrita shushruma significa he escuchado y constituye la forma verbal del aoristo, derivada de la raíz shru, que significa escuchar. El sabio upanishádico no enseña una teología prestada, sino que comparte su propia realización. En lugar de repetir las palabras de sus maestros declarando los sabios decían, ven, ahí él está presentando una diferencia muy importante. En vez de los sabios decían, él dice, he escuchado de los sabios. O sea, ya yo le llamaría otro sabio, ya ha digerido, ha asimilado lo que los otros sabios decían, y por eso se puede permitir decir he escuchado en vez de
ellos decían, que sería como repetir. Dice, se refiere a su experiencia receptiva, como he escuchado de los sabios. Y voy a repetir nuevamente. En lugar de repetir las palabras de sus maestros declarando, los sabios decían, se refiere a su experiencia receptiva, como he escuchado de los sabios. Y aquí entonces vemos esa palabra que estuvimos explorando en esta clase anterior sobre la receptividad, esa capacidad de recibir. Lo que los demás piensan les pertenece a ellos y es ajeno a nosotros. Solo lo que hemos escuchado y asimilado es nuestro. Digerimos lo que escuchamos hasta que se convierte en parte de nuestra propia realidad. Las verdades que comparten los sabios vedánticos no son información reciclada. No sermonean palabras añejas que alguien dijo sobre alguien que experimentó algo. En cambio, comparten generosamente silencios que escucharon y asimilaron a los pies de sus maestros y que descubrieron como propios. No repiten lo que dijeron otros hace muchos años, sino que nos hacen partícipes de lo que ellos mismos captaron, bebieron, asimilaron, digirieron y realizaron, viviendo a la sombra de la presencia de sus maestros. Y aquí es donde viene entonces esa diferencia entre escuchar y oír. Escuchar y oír son dos acciones diferentes. Podemos oír sin la intención de escuchar, mientras que escuchar significa prestar atención. A diferencia de la audición, la acción de escuchar es voluntaria, intencionada y consciente. Cuando oímos, nuestro sistema auditivo detecta las variaciones de presión causadas por la propagación de las ondas sonoras en el aire y las transforma en impulsos eléctricos. A continuación, esta información se transmite a nuestro cerebro. Oímos los ruidos y escuchamos lo que nos dicen. Si escuchamos a nuestros vecinos discutiendo es porque somos chismosos, de lo contrario, solo les oiríamos pelear. Es como un conferenciante que pregunta a alguien de la última fila si ha podido escuchar, a lo que él responde: he escuchado atentamente, pero por desgracia no he podido oírle muy bien. Esta frase me impactó la primera vez que la leí, que la escuché, y porque transmite de manera muy visual esa diferencia entre escuchar y oír. Y nos dice, la vida del discípulo se centra en escuchar al maestro. El seguidor oye, mientras que el discípulo escucha. La diferencia tiene que ver con la calidad. Lo que oímos no afecta a nuestra vida cotidiana y no nos cambia. Pero lo que asimilamos y digerimos nos transforma de forma radical. Lo que escuchamos está en consonancia con lo que somos capaces de vivir, mientras que lo que oímos es solo información. Cuando hay sonidos, pero tú no estás presente, oyes, pero no escuchas. Por eso, aunque muchos han oído las palabras de los sabios, pocos las han escuchado. Quienes las han oído solo declaman verdades recicladas y pueden incluso ofrecer conferencias y cursos muy informativos. Pero los que han escuchado compartirán la presencia y el alma del maestro. El gran discípulo que escribió este verso no se refiere a las enseñanzas de sus maestros, sino al hecho de haber podido escuchar. Para ser un estudiante académico basta con oír, pero para entrar en el discipulado es esencial aprender a escuchar. Cualquiera que oiga es capaz de almacenar suficiente información para verterla en exámenes y pruebas. Sin embargo, solo quien escucha percibe el espíritu que hay detrás de la sabiduría. Solo un verdadero discípulo puede escuchar la presencia del silencio. Muy bien. Aquí una vez más nos encontramos frente a esa gran importancia de Shravana, escuchar. Vimos hace varias clases del segundo centro, me parece, y ahora una vez más nos encontramos frente a ese término de Shravana, que significa escuchar. Y una vez más aquí estamos entendiendo y asimilando mejor cuál es la diferencia entre oír y escuchar. Y también
entender la importancia de escuchar en nuestro sendero. Aquí vimos cómo en diferentes ocasiones hemos comparado al estudiante con el profesor y al discípulo con el maestro, y vimos aquí una vez más nos traen ese ejemplo y nos dicen que el estudiante oye, pero para formar parte del discipulado, como quien dice, esa va a ser la diferencia entre un estudiante y un discípulo. El discípulo escucha. ¿Y qué significa ese escuchar? Ahí encontramos palabras como asimilar, digerir, poder vivir a partir de eso que ha sido asimilado. Eso que yo escucho puede causar, puede promover una transformación radical en mi vida. Pero cuando estoy oyendo, eso no me toca. No va a ese lugar donde los cambios pueden realizarse a partir de lo que se ha escuchado. Entonces me pareció apropiado iniciar esta clase continuando con ese proceso de escuchar, esa receptividad de la cual se habló al principio de lo que leímos, y que pudiéramos seguir indagando y explorando con relación a esos términos. Entonces lo que me gustaría es que volvamos a leer ese párrafo que tomamos para concentrarnos en la receptividad, y es lo que nos va a dar la pauta para continuar nuestra clase de hoy. Leímos en nuestra clase pasada: es imposible escuchar con claridad si hay mucho bullicio a nuestro alrededor. Asimismo, para captar lo que se nos dice, es esencial guardar silencio interior. Nuestro bullicio mental, producto de una mente agitada por los deseos, no permite escuchar con atención el mensaje. La meditación no es una técnica o un método, sino pura receptividad. Nosotros leímos que la meditación es pura receptividad. Decidimos adentrarnos y explorar ese término de la receptividad, qué significa en el sendero retroprogresivo, esa receptividad. Y ahora me gustaría que nos concentráramos en algo que leímos un poco antes, que es que nuestro bullicio mental, producto de una mente agitada por los deseos, no nos permite escuchar con atención el mensaje. Entonces recuerdan que en la clase pasada y en diferentes clases nosotros hemos hablado de un ruido, un bullicio, pero siempre aclaramos que no se trata de un ruido o sonidos externos. Y en la clase pasada pusimos ese ejemplo en donde yo guardé silencio, no se escuchaba absolutamente nada en nuestro alrededor, pero no es ese el ruido del que nosotros nos estamos refiriendo, que a menudo nos referimos. Nos referimos a lo que aquí mencionan como bullicio mental. Nos dice bullicio mental, nos dice que una mente agitada por los deseos. Esos deseos no nos permiten a nosotros mantener la mente callada. Tenemos un ruido interno. Ese ruido interno proviene de la mente. La mente está lleno de diferentes ideas preconcebidas, está llena de memorias. Nosotros ya hemos mencionado y estudiado en diferentes clases cuáles son esas componentes de la mente, y ahora estamos hablando también de los deseos. Entonces nos vamos a concentrar en esas ideas preconcebidas. Más adelante vamos a mencionarlas, a hablar un poco más sobre ellos, pero ahora me gustaría que nos concentráramos en los deseos. Nos dice aquí: nuestro bullicio mental, producto de una mente agitada por los deseos, no nos permite escuchar con atención el mensaje. Entonces, ya ahí estamos hablando de diferentes cosas que representan un obstáculo para ese escuchar que nosotros hemos estado compartiendo. Hemos estado compartiendo de que para poder lograr esa receptividad necesitamos escuchar. Para lograr esa comunicación necesitamos escuchar. El primer peldaño en el sendero retroprogresivo es escuchar, Shravana. Entonces,
sería importante que estudiáramos y exploráramos cuáles son los obstáculos para que el escuchar suceda. Y nos dice que nuestro bullicio mental, producto de los deseos, no nos permite escuchar con atención. Entonces lo que me gustaría es que exploráramos a partir de eso que nos acaba de decir un poco sobre el deseo. Algo que me gustaría recordar es el hecho de que nosotros ya estudiamos, exploramos, como quien dice, el tema del deseo. Tuvimos la oportunidad cuando hablábamos sobre el Swadhisthana Chakra, el segundo centro, que está tan asociado con el placer, esa búsqueda del placer, está asociado con el deseo, está asociado con la sexualidad. Y tuvimos nuestra primera clase donde nosotros estudiamos con relación a la actitud que tenemos con relación al deseo. ¿Y qué hicimos? Nosotros primero que todo fuimos al comentario del Ishavasya Upanishad, estudiamos ahí cuál es el proceso de la acción y cuál es el papel del deseo en esa acción. Y también estudiamos cuál es la actitud del Tantra en relación al deseo. Entonces mi recomendación es que vayan a esa clase para que puedan tener un mayor contexto y puedan enriquecerse aún más con relación a lo que nosotros estamos hablando en esta clase. Yo les voy a hacer ahora un resumen de lo que nosotros vimos en esa ocasión y nosotros vamos a continuar y vamos, como quien dice, a visualizar el deseo aún desde otra perspectiva. Cuando nosotros estudiamos lo que vimos en el Ishavasya, ahí vimos que nuestra naturaleza ilimitada de dicha ilimitada. Nosotros hemos hablado en diferentes ocasiones sobre Ananda, dicha absoluta, que es lo que realmente somos. Eso que realmente somos fue cubierto, ¿verdad? Recuerdan que tuvimos nuestra clase sobre las 36 tatuas y vimos esa materialización de la conciencia. Ahí es un proceso descendiente de la Kundalini y cuando la Kundalini asciende es una espiritualización de la materia. Entonces cuando la Kundalini, la Shakti va descendiendo, pasa ese proceso de encubrimiento de la conciencia. Vimos esas 36 estatuas claramente, ese proceso. Y entonces no es que nosotros no somos algo, ya lo somos, pero ciertas cosas han cubierto esa naturaleza ilimitada, esa dicha ilimitada de lo que somos. Y por esa razón es que nosotros entonces estamos en esa constante búsqueda. Sentimos que somos ilimitados, pero dentro de este cuerpo, dentro de esta forma, en este mundo objetual, nosotros tenemos esa sensación de que algo nos falta. Percibimos que somos algo más que esto. Y entonces, ¿qué sucede? Ahí entonces nosotros vamos por esa búsqueda de placer, tenemos ese deseo y muchas veces vivimos para complacer los diferentes deseos. Pero ¿qué nos dice el hinduismo? ¿Qué nos dice el Sanatana Dharma? También el Tantra, vamos a ver cuál fue la actitud que nosotros mencionamos en esta clase. En el Ishavasya lo que encontramos es que no tenemos que condenarlo porque es producto de nuestra naturaleza ilimitada, por eso es que nosotros siempre estamos buscando completarnos y que en vez de reprimir lo que es algo que nunca vamos a encontrar en uno de los libros de Prabhuji y también cuando se estudia el deseo dentro de diferentes religiones, a pesar de que hablan del sufrimiento que el deseo puede causar, lo que nos invitan es a estudiarlo, a entender el deseo. Esa es como quien dice la actitud que nos promueven, que nos invitan a acoger. Es más, explorar, entender cuál es el origen del deseo en vez de reprimirlo, porque hemos aprendido durante todo nuestro curso que cuando nosotros reprimimos algo, al final esto puede explotar. La actitud de represión nos convierte en neuróticos, obsesivos, nos mantiene a la defensiva, nos contrae. Y al contrario, una actitud de observación, saltar a esa dimensión del testigo,
nos permite entender las causas de lo que sucede, y hemos hablado de ese poder sanador, de la luz de la conciencia. Entonces vimos en esa parte del Ishavasya, nos invita también a explorar cuál es el deseo. Cuando vimos el deseo a partir del Tantra, Tantra, la liberación en el mundo, ese libro de Prabhuji, nosotros vimos que nos habla también del poder. Es un poder gigante que tiene el deseo. Y también nos habla de cuál es el peligro de reprimirlo, porque la energía se queda ahí. Entonces lo que nos dice es que estudiemos el deseo para poder utilizarlo para nuestro beneficio. Imagínense, es tan poderosa esta energía que nosotros podemos utilizarlo para nuestro beneficio en la realización de nuestro ser, pero al reprimirla puede causarnos un gran daño, porque la energía no se puede eliminar, sigue ahí la energía del deseo. Entonces la invitación es a ser consciente de esto, entenderlo y estudiar cómo podemos utilizarlo hacia la realización de nuestro ser, que es lo que nosotros estamos estudiando y lo que estamos preparando, las condiciones que estamos preparando durante este sendero del Kundalini Yoga, al igual que cuando lo vimos en el Tantra. Estamos hablando también del Ishavasya. Ese es como quien dice, si pudiéramos decir que hay una meta, que el uso de este término tiene sus complicaciones porque nos habla como de algo en el futuro, pero no es eso lo que nos vamos a concentrar en esta clase, sino que vamos a continuar con el deseo. Eso fueron lo que nosotros más o menos exploramos en esa clase. Es la primera clase del segundo centro del Swadhisthana. Entonces hoy yo quería que nos concentráramos y que exploráramos otras perspectivas con relación al deseo. Y estoy tomando con mi humilde entendimiento sobre una conferencia que tiene Prabhuji que se llama El Deseo. Ese es el nombre, el título de la conferencia. Y él nos habla del deseo y nos trae esos conceptos muy famosos que son de Jnana, Icha y Kriya. Esos tres tipos de Shakti. Jnana Shakti, Icha Shakti y Kriya Shakti. Jnana es conocimiento, es la energía del conocimiento. Luego tenemos Icha, que es el deseo, la energía del deseo. Y por último Kriya, acción, la energía de la acción. Entonces ahí tenemos conocimiento, deseo y acción. En el libro de Ishavasya tenemos varios elementos más en ese proceso con relación a la acción, pero estos tres son los más importantes. Tenemos un conocimiento. Tuvimos en el pasado, y escuchen que estoy mencionando ya, estoy dando claves de cómo vamos a continuar desarrollando esta clase, pero tenemos cierto conocimiento, algo que nos produjo o placer o rechazo, y a partir de ahí entonces nace el deseo. El deseo nace cuando yo quiero o perseguir esa sensación o alejarme y escapar de esa sensación, y a partir de ahí entonces nace esa acción que yo voy a tomar, o de perseguir esa sensación o de rechazarla. Vamos a imaginar que cuando era joven, yo era una persona que no recibía mucha atención cuando niño, y en esas ferias de ciencias que a veces nos ponen a hacer en los colegios, yo recibí mucha atención. Mi experimento fue el ganador y mi profesora de ciencias me aplaudió, todos mis compañeros, el colegio completo luego, y yo a partir de ahí, a partir de esa sensación que para mí fue placentera, entonces me llego incluso a convertir en un científico o en una científica, porque esa fue, como quien dice, ese primer estímulo que recibí de atención que me gustó tanto, y yo quiero repetir esa sensación. Es una sensación, no es la atención real, pero es una sensación de atención. Y entonces yo a partir de ahí hago diferentes acciones para volver a repetir esa sensación. Pero ¿qué pasa?
y estoy aquí combinando ciertas cosas que leímos en el Ishavasya, en esa clase, en el Tantra, que incluso en el libro Kundalini, cuando hablábamos de esa búsqueda obsesiva del placer, no se calma. Por más que yo siga complaciendo ciertos deseos, no, no apacigua mi hambre de estos, mis ansias de estos. Incluso me puedo volver un adicto porque mi tolerancia incrementa y necesito más y más y más. Es como un barril sin fondo. Esa frase, perdón, esa frase muy famosa que a veces escuchamos, un barril sin fondo. Las ganas continúan y no se pueden apaciguar cuando consigo, cuando logro eso que creo que me va a llenar, esta sensación de vacío que muchos de nosotros tenemos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. El deseo no apacigua esa sensación. Y por eso es que en el Sanatana Dharma y en muchos otros caminos, senderos, lo que nos invitan es a estudiar el deseo y a entender la futilidad de complacerlo. Entender por qué al ser complacido, no nos va a brindar lo que nosotros queremos, que es esa dicha absoluta. Cuando nosotros estudiamos esa parte en el segundo centro, vimos esa frase del Kundalini que hablaba del iluminado y nos decía que nosotros como personas podemos alejarnos de eso que complace nuestros sentidos, pero el deseo permanece ahí. Pero nos dice que el iluminado, ese que ya probó algo de lo absoluto, incluso el deseo, es trascendido. Es trascendido porque cuando nosotros probamos algo de lo divino, de lo absoluto, el sabor es tan superior que ya no necesitamos nada más. Nosotros en diferentes ocasiones hemos hablado de la renuncia, hemos hablado de, sí, más que nada de la renuncia, cómo es un proceso orgánico que sucede de manera natural. Y en ese caso hablábamos como cuando nosotros probamos algo de lo divino de manera natural, entonces el mundo objetual pierde cierto brillo y logramos esa dicha absoluta a través de lo divino. Entonces, continuando con eso que estamos hablando con relación al deseo, me gustaría que leamos un párrafo más que encontramos más adelante con relación a este centro, para que también podamos entender algo que mencionaba, que era sobre el pasado. En nuestros esfuerzos por comunicarnos intervienen la mente y el pasado. La mente interpreta y compara con lo que almacenó en un gran depósito de lo conocido. Ella no sabe escuchar, porque para escuchar debe transformarse en silencio. La calidad de la comunicación aumentará en la medida en que seamos menos mente. La perfecta comunicación, sin riesgo de malentendidos, puede producirse solo sin la mente, es decir, entre seres que no actúan a través de la mente, seres que se mueven en el ahora, sin interpretaciones o comparaciones. Entonces, el diálogo puede entablarse incluso sin necesidad de palabras. Una mirada o el silencio pueden ser tremendamente comunicativos. Solo el iluminado, aquel que no actúa a través del instrumento de la mente, puede dialogar con los árboles, las flores, las estrellas, la vida, la existencia o Dios. Por eso, la comunicación encuentra su más elevada expresión en la meditación. Entonces aquí ya estamos sumando varias cosas más a esta ecuación que acabamos de mencionar. Hablábamos antes de una mente agitada por los deseos y ahora estamos hablando de la mente y el pasado. Y cómo nosotros cuando nos comunicamos, cuando lo que nosotros hacemos es en vez de recibir lo que la otra persona nos dice si se pudiera decir una mente limpia. Y hago así porque una mente limpia significa sin mente, como acabamos de escuchar
de que la comunicación solamente puede realizarse, una verdadera comunicación puede realizarse entre dos seres iluminados, dos seres que ya no tienen mente. Entonces lo que quería añadir a eso que nosotros hemos hablado sobre el deseo es el hecho del tiempo, de cómo se necesita lo que nosotros llamamos tiempo para que el deseo suceda. ¿Por qué? Porque tenemos ese elemento del ñana, de conocimiento, para que el deseo pueda producirse, pueda surgir. Yo necesito cierto conocimiento, cierta sensación en mi almacén para yo poder tener el deseo de repetirlo o también puedo desarrollar miedo o querer escapar de este. Pero si nosotros nos mantenemos en el ahora, que se mencionó aquí también, en el ahora, en el presente, no existe el deseo, desaparece el deseo. Yo no estoy viniendo desde un almacén de sensaciones que guardé, sino que me encuentro en el ahora. Entonces esa es como la aniquilación del deseo y también de la mente, de esas interpretaciones que nosotros guardamos en el pasado, que es otro de los obstáculos para que ese escuchar se produzca. Aquí en una parte de cuando nos está hablando sobre qué es el Vishuddha Chakra, él nos habla también de eso, de que cuando nosotros nos comunicamos o el origen de diferentes malentendidos y discusiones es que el hecho de que cuando nosotros hablamos con las otras personas no nos comunicamos desde el presente, sino que nosotros absorbemos lo que las otras personas nos dicen, no con un almacén limpio, sino que con nuestro propio almacén de diferentes cosas. Nosotros guardamos diferentes símbolos, diferentes ideas, significan algo ya para mí. Yo ni siquiera estoy escuchando a la persona realmente lo que me quiere decir, sino que paso por un filtro de todo lo que yo tengo almacenado, todo lo que significan para mí ciertos símbolos. El dinero significa algo, mi padre significa algo, mi madre significa algo, para la otra persona es algo totalmente diferente. Y cuando nos queremos comunicar viene ese choque de interpretaciones, viene ese choque de almacén que también sucede en el pasado. Pero para el iluminado, para ese ser que se mueve en el ahora, en el presente, ese malentendido no sucede. Él no viene desde esa plataforma de la memoria, sino que está presente con la otra persona, puede aceptar, recibir, puede realmente escuchar. Y entonces ahí la comunicación puede realizarse. Entonces, eso es todo lo que nosotros exploramos y vamos a explorar por el día de hoy. Nosotros ya en nuestra próxima clase vamos a continuar adentrándonos, familiarizándonos aún más con relación a este hermoso centro que nos viene a dar viene a unir todos esos términos que hemos ido aprendiendo en los centros previos y ahí vemos cómo ya se está, como quien dice, asimilando, estamos digiriendo todo lo que hemos ido aprendido hasta ahora y ya vimos cómo, a pesar de que el deseo vuelve a aparecer aquí, cómo viene desde otra perspectiva en este caso, se refería a un obstáculo para ese escuchar que nosotros queremos desarrollar. Y lo que sí me gustaría mencionar ya al final es como aquí nos dice que la comunicación encuentra su más elevada expresión en la meditación. Por eso decía antes que de comunicación queremos pasar a comunión y aquí se nos habla como esa verdadera comunicación, su más elevada expresión es la meditación. Nos hablan de esos seres que pueden dialogar con los árboles, con los animales, con el cielo, con la luna. Y cuando está esa ausencia de mente, se puede realizar ese diálogo con la existencia. Esa es la verdadera meditación. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Jai Prabhuji.